Hay noches que parecen tranquilas, pero en realidad están a punto de cambiarlo todo. Esa noche, el aire estaba tan quieto que hasta el crujir de la madera sonaba como un aviso. Dentro de la casa, nadie hablaba más de lo necesario, porque cuando el silencio pesa así, es porque todos saben que algo viene. Y no es cualquier cosa. Es el tipo de momento que separa a los que sobreviven de los que se quedan en el camino. Halis Reed llevaba 13 meses esperando ese instante. 13 meses caminando junto a hombres peligrosos, tragándose palabras, ocultando intenciones, esperando el momento exacto para moverse. Porque en su mundo, un solo error no se paga con arrepentimiento, se paga con la vida. Y esa noche, ya no estaba dispuesto a esperar más. Frente a él estaba Rowan Blackthorne, un hombre que no hacía preguntas innecesarias, pero tampoco confiaba fácilmente. Lo miraba con esos ojos que parecían leer más allá de las palabras, como si pudiera detectar la mentira antes de que siquiera naciera. Halis habló claro, sin rodeos, como habla alguien que sabe que el tiempo se está acabando. Le dijo que había visto cosas que nadie debería ver. Le habló de Víctor Graves, un nombre que en ese lugar no se decía sin que el cuerpo se tensara. Un hombre que no solo quitaba vidas, sino que disfrutaba hacerlo. Y entonces soltó la verdad que lo cambió todo. No había detenido a Víctor cuando tuvo la oportunidad. No porque no pudiera, sino porque necesitaba llegar hasta ese momento. Porque había alguien más en juego. Alguien que seguía viva, aunque todos creían lo contrario. Rowan no reaccionó de inmediato. Se tomó su tiempo, como si cada palabra tuviera que pasar por un filtro invisible. En ese mundo, confiar en la persona equivocada era cavar tu propia tumba. Pero había algo en la voz de Halis, algo que no sonaba a mentira. Aún así, dejó claro que si estaba equivocado, si una sola palabra no era cierta, no habría segundas oportunidades. La amenaza no necesitaba repetirse. Y Halis lo aceptó sin dudar. Porque cuando un hombre está dispuesto a morir por lo que dice, ya no necesita convencer a nadie. Dentro de la casa, Mara sostenía su dolor como quien carga una herida abierta desde hace días. Había visto morir a su hermana, o al menos eso creía. Había llorado, había sufrido, y ya había empezado a aprender a vivir con esa ausencia. Hasta que escuchó lo impensable. «Está viva». Esas dos palabras no solo rompieron el silencio, rompieron todo lo que ella creía saber. Porque hay noticias que no se reciben con alegría inmediata, primero pasan por la incredulidad, por el miedo a volver a perder, por esa necesidad de protegerse del golpe en caso de que no sea verdad. Mara no respiró. No se movió. Solo miró. Como si en ese instante, todo su mundo dependiera de que esas palabras fueran ciertas. Y entonces pidió que se lo repitiera. Porque cuando el corazón ya se había resignado, volver a creer duele. Halis no dudó. Su hermana no estaba muerta. Había sido engañada. Golpeada, sí, pero viva. Encadenada, retenida, esperando. Y no muy lejos. El tiempo empezó a correr en ese instante. Porque saber que alguien vive, también significa saber que puede dejar de hacerlo en cualquier momento. Rowan reaccionó primero. No levantó la voz, no perdió el control, simplemente actuó. Ordenó preparar los caballos, dio instrucciones precisas, cada movimiento tenía un propósito. Porque en situaciones así, la diferencia entre regresar o no, está en los detalles. Mara debía quedarse. Proteger la casa. No abrir la puerta a nadie. Porque mientras ellos salían a buscarla, alguien más ya venía en camino. Y ese alguien no venía a tocar la puerta con buenas intenciones. Víctor Graves estaba acercándose. Sin saber que todo había cambiado. Y ahí es donde esta historia se vuelve aún más peligrosa, porque no solo se trataba de rescatar a alguien. Se trataba de hacerlo, antes de que el enemigo llegara. Y cuando dos destinos se cruzan en la misma noche, solo uno termina como esperaba. Lo que Rowan y Halis estaban a punto de hacer, no era solo un rescate. Era una apuesta contra el tiempo, contra la muerte, y contra un hombre que jamás dejaba cabos sueltos. Y aún así, decidieron salir. Porque hay momentos en la vida en los que uno entiende algo muy claro. Si no actúas ahora, ya no habrá después. Y esa noche, no iba a haber después. El frío golpeaba con fuerza mientras los caballos avanzaban, pero ninguno de los dos hombres parecía sentirlo, porque cuando sabes que cada segundo cuenta, el cuerpo deja de importar. No hubo conversación durante el trayecto. No porque no hubiera cosas que decir, sino porque ambos entendían que hablar en ese momento era un lujo que no podían permitirse. Todo estaba en juego, y cualquier distracción podía costarles más que tiempo.
Rowan iba adelante, guiando con la seguridad de quien conoce cada rincón de ese terreno incluso en la oscuridad más cerrada. Hallis lo seguía de cerca, atento, como si en cualquier momento algo fuera a saltar desde las sombras. Y, en cierto modo, eso era exactamente lo que esperaban. El camino trasero era apenas visible, una huella tenue en medio de la noche. Pero Rowan no dudaba. Había recorrido ese trayecto incontables veces, revisando cercas, cuidando su tierra, sin saber que algún día ese mismo camino lo llevaría a algo mucho más importante. A alguien. El carro apareció justo donde Hallis había dicho. Quieto. Silencioso. Como si también estuviera esperando. A un lado, un muchacho sostenía un rifle demasiado grande para él. Sus manos no temblaban, pero sus ojos sí delataban el peso de lo que estaba viviendo. No era un hombre todavía, pero esa noche lo estaba obligando a decidir de qué lado estaba. Hallis fue el primero en hablar. No levantó el arma. No hizo movimientos bruscos. Solo levantó la mano, mostrando que no venían como enemigos. Le habló con firmeza, pero sin dureza, como alguien que reconoce cuando otro ha hecho lo correcto, incluso en medio del miedo. Porque ese muchacho ya había tomado una decisión importante. Había ayudado antes. Y estaba dispuesto a hacerlo otra vez. Le dio instrucciones claras. Le dijo qué hacer al amanecer, a dónde ir, a quién buscar, como si ya hubiera pensado todo eso desde mucho antes. Porque en un mundo así, sobrevivir no es cuestión de suerte, es cuestión de preparación. El chico asintió. Y con eso fue suficiente. No hacía falta más. Rowan no perdió tiempo. Caminó directo hacia el carro, levantó la lona, y ahí estaba. Respirando. Golpeada, pero viva. Atada de pies y manos, con el cuerpo débil, pero con los ojos abiertos. Consciente. Esperando. Hay momentos que no necesitan palabras, y ese fue uno de ellos. Porque todo lo que había pasado, todo el dolor, toda la incertidumbre, se resumía en ese instante. Ella seguía ahí. Rowan se presentó con calma, sin invadir, sin apresurar, como si entendiera que rescatar a alguien no es solo quitarle las cuerdas, sino devolverle poco a poco la sensación de estar a salvo. Le explicó quién era. Le dijo que su hermana la estaba esperando. Y entonces hizo lo primero que realmente marcó la diferencia. Le dio control. Le preguntó si entendía. Le dio espacio para asentir. Porque cuando alguien ha sido reducido, atado, tratado como si no tuviera voz, lo primero que necesita no es fuerza. Es dignidad. Cortó la mordaza. Y el primer respiro de Annie fue como si el aire volviera a tener sentido. Intentó hablar, pero las palabras no salieron completas. Aún así, no hacía falta. Su mirada ya decía todo. Sabía que esto era real. Que no era otro engaño. Que, por fin, alguien había llegado. Rowan no se detuvo más de lo necesario. Cortó las ataduras, la levantó con cuidado y la acomodó frente a él en el caballo, sosteniéndola con firmeza pero sin hacerla sentir prisionera otra vez. Era una línea muy delgada, y la cruzó con precisión. Antes de partir, Annie alcanzó a decir algo. No fue una frase larga. No fue un discurso. Fue una verdad. A ella le habían hecho creer que su hermana estaba muerta. Y en ese momento, ambas habían estado viviendo el mismo duelo, al mismo tiempo, en lugares distintos. Dos vidas separadas, por una mentira. Y ahora, a punto de reencontrarse. Pero no había tiempo para procesarlo. No aún. Porque mientras ellos estaban ahí, Víctor Graves seguía avanzando. Y cada segundo que pasaba, lo acercaba más a la casa. Más a Mara. Más a un final que nadie quería. Rowan no necesitó que le dijeran nada. Apretó las riendas. Y cabalgó. Más rápido de lo que el terreno recomendaba, más fuerte de lo que el cuerpo pedía, porque ahora no solo llevaba una vida consigo. Llevaba una promesa. Hallis se adelantó, despejando el camino, atento a cualquier movimiento. El chico ya se había ido, desapareciendo en la oscuridad con las instrucciones claras y una oportunidad de empezar de nuevo. Y detrás de ellos, el carro quedó vacío. Como si todo lo que había contenido, nunca hubiera estado ahí. El regreso fue más corto. O al menos, así se sintió. Porque cuando corres hacia algo, el tiempo se comprime. La casa apareció entre la oscuridad como un punto de luz. Y esa luz, no era solo una lámpara. Era esperanza. Pero también era una señal. Una señal que alguien más ya venía siguiendo desde hacía rato. Y justo cuando cruzaban la entrada, algo cambió en el aire.
No fue un sonido claro. No fue una señal evidente. Fue esa sensación, que solo aparece cuando sabes que no estás llegando primero. Y ahí es donde todo se vuelve aún más delicado. Porque rescatar a alguien era solo la mitad del problema. La otra mitad era sobrevivir a lo que venía después. La puerta se abrió antes de que los caballos se detuvieran por completo, como si dentro de esa casa alguien hubiera estado contando cada segundo desde que se fueron. Y en el umbral, con la escopeta firme entre las manos, estaba Mara. No dudó. No preguntó. Solo miró. Y en el instante en que vio el cuerpo de su hermana bajar del caballo, algo dentro de ella se rompió, pero no como antes. Esta vez no fue dolor. Fue alivio. Un alivio tan profundo que el cuerpo no sabe cómo sostenerlo. La escopeta cayó al suelo sin hacer ruido, como si ya no importara, como si en ese momento nada fuera más urgente que cerrar esa distancia que había existido durante tanto tiempo. Se encontraron a mitad del camino. Se abrazaron sin cuidado, sin medir fuerza, sin pensar en las heridas, porque hay reencuentros que no se hacen con suavidad. Se hacen con todo. Mara enterró el rostro en el cabello de su hermana, repitiendo su nombre como si necesitara asegurarse de que era real, de que no iba a desaparecer otra vez. Annie respondió igual. Sin palabras claras. Sin estructura. Solo emoción. Como dos personas que habían estado viviendo el mismo duelo, sin saberlo, y que ahora, de golpe, tenían que aprender a vivir con la verdad. Porque lo más difícil no siempre es perder a alguien. A veces, lo más difícil es recuperarlo. Dentro de la casa, el ambiente cambió por completo, pero no se relajó. Porque aunque el milagro ya había ocurrido, el peligro no se había ido. Seguía avanzando. Y cada uno en esa habitación lo sabía. Rowan no interrumpió el momento, pero tampoco lo dejó alargarse más de lo necesario. Su mirada estaba fija en la puerta, en las ventanas, en cualquier punto que pudiera convertirse en una amenaza. Porque en su mente, todo seguía en movimiento. El plan no terminaba con traerla de vuelta. Apenas empezaba ahí. Annie, todavía débil, pidió algo que nadie esperaba, pero que todos entendieron en cuanto lo dijo. Pidió el arma. No por impulso. No por rabia. Por decisión. Porque había cosas que necesitaban cerrarse, y sabía que ese momento estaba cerca. Rowan no se opuso. Le entregó el arma con la misma seriedad con la que había guiado todo hasta ese punto. No la trató como alguien frágil, ni como alguien incapaz. La trató como lo que era. Parte de lo que venía. Cada uno tomó su lugar. Sin discutir. Sin perder tiempo. Como si ese grupo, formado por circunstancias extremas, supiera exactamente qué hacer cuando todo se alineaba hacia un mismo punto. Hallie se posicionó afuera, cubriendo un ángulo clave, silencioso, inmóvil, esperando. T se sentó en la mesa, con el arma al alcance y su hijo en brazos, balanceando la vida y la muerte en el mismo espacio. Rowan se mantuvo cerca de la entrada, listo para responder en cuanto algo cambiara. ¿Y Annie? Annie se sentó junto a la ventana, con la lámpara encendida a su lado, con el arma firme sobre su pierna, esperando. No miraba a su hermana. No miraba a nadie. Solo miraba la puerta. Porque entendía algo que los demás también sentían, pero que ella había aceptado completamente. Esto no había terminado. El tiempo empezó a estirarse. Cada minuto parecía más largo que el anterior. 12 minutos. 14. Y entonces, el sonido. Lejano al principio. Rítmico. Inevitable. Un caballo. Luego otro. Y luego. Pasos. Sobre la nieve. Lentos. Seguros. Como alguien que no tiene prisa, porque cree que ya ganó. La voz llegó desde afuera, atravesando la madera como si ya estuviera dentro. Suave. Familiar. Peligrosa. Llamando a Mara, como lo había hecho tantas veces antes. Pero esta vez. Mara no respondió. Su mano cubría su boca, conteniendo cualquier sonido, cualquier impulso, porque entendía que ahora no era el momento de reaccionar. Era el momento de sostener. Los golpes en la puerta comenzaron suaves. Luego más fuertes. Luego con intención. Cada impacto hacía vibrar la madera, como si la casa misma supiera lo que estaba a punto de suceder. Y dentro. Nadie se movía. Nadie hablaba. Porque todos sabían que lo que venía no se podía evitar. Solo se podía enfrentar. Y en ese silencio cargado de todo, Annie no temblaba. No dudaba. No apartaba la mirada de la puerta.
Porque hay momentos en los que el miedo deja de ser útil. Y lo único que queda es la decisión. El tercer golpe retumbó más fuerte que los anteriores, no solo en la puerta, sino en el pecho de todos los que estaban dentro. Y después, silencio. Un silencio espeso, incómodo, como si incluso el aire estuviera esperando. Afuera, la voz volvió a sonar, más cerca ahora, más segura, como alguien que ya se imagina cómo va a terminar todo. Pero esa noche, no iba a terminar como él pensaba. Dentro de la casa, nadie se movió. Nadie respondió. Porque a veces, la mayor ventaja no es la fuerza, es dejar que el otro crea que sigue teniendo el control. Los segundos se alargaron. 1, 2, 3. Hasta que el sonido de la puerta empezó a cambiar. No fue un golpe. Fue el intento de abrirla. Lento. Probando. Como si quien estaba afuera quisiera confirmar lo que ya sospechaba, que algo no encajaba. Y en ese instante, todo se alineó. Annie ajustó el arma con firmeza, sin apuro, sin temblor, como alguien que ya cruzó el punto donde el miedo decide por uno. Rowan se preparó detrás, atento a cualquier movimiento, listo para intervenir si algo se salía de control. T sostuvo a su hijo más cerca, sin apartar la vista, entendiendo que proteger también es mantenerse firme. Y Mara dejó de temblar. Porque ver a su hermana ahí, viva, había transformado algo dentro de ella. Ya no era la mujer que esperaba. Era la mujer que resistía. El picaporte se movió. Un leve clic. Luego otro. Y la puerta cedió apenas unos centímetros, lo suficiente para que una sombra se dibujara en el marco. Una silueta que durante años había sido sinónimo de miedo. Hasta ahora. Porque lo que él no sabía, era que esa casa ya no era la misma. Ni las personas dentro de ella. Ni la historia que estaba a punto de escribirse. La puerta se abrió un poco más. Y entonces, él dio un paso al frente. Esperando encontrar a la mujer que creía rota. Esperando encontrar miedo. Esperando encontrar obediencia. Pero lo que encontró fue algo completamente distinto. Annie no habló. No gritó. No dudó. Solo levantó el arma, con una precisión que no venía del entrenamiento, sino de la decisión. Porque hay actos que no nacen de la práctica. Nacen de todo lo que se ha soportado en silencio. El tiempo se comprimió en un solo instante. Uno de esos momentos en los que todo lo que ha pasado converge en una sola acción. Y entonces, el disparo rompió la noche. Seco. Definitivo. Sin espacio para segundas oportunidades. Afuera, el cuerpo se detuvo. Como si no entendiera lo que acababa de pasar. Como si la realidad hubiera cambiado demasiado rápido. Y luego cayó. La nieve amortiguó el golpe, pero no el final. Los otros dos hombres, que venían detrás, reaccionaron tarde. Porque cuando alguien pierde el control de la situación, todo lo demás se desordena. Rowan no esperó. Se movió con la rapidez de quien ha vivido toda su vida preparándose para ese tipo de momento. La puerta se abrió por completo. El segundo disparo no dejó dudas. El tercero tampoco. Y en cuestión de segundos, todo terminó. El silencio volvió. Pero no era el mismo de antes. Este no estaba cargado de tensión. Estaba cargado de cierre. De algo que finalmente había llegado a su punto final. Dentro de la casa, nadie celebró. Nadie levantó la voz. Porque cuando lo que está en juego es tan profundo, la victoria no se siente como euforia. Se siente como paz. Annie bajó el arma lentamente. Su respiración era firme. Sus ojos, distintos. No más ligeros. No más libres. Pero sí, completos. Mara se acercó. No con prisa. No con desesperación. Sino con esa calma que solo aparece cuando lo peor ya pasó. Y la abrazó. Esta vez, diferente. No desde el miedo. Sino desde la certeza. Rowan observó la escena en silencio. Sin interrumpir. Sin apropiarse del momento. Porque entendía algo que pocos entienden. No todas las historias terminan con un héroe en el centro. Algunas terminan con las personas correctas, en el momento correcto, haciendo lo necesario. Hallis permaneció afuera unos segundos más, asegurándose de que no quedara nada pendiente, y luego bajó el arma. El aire seguía frío. La noche seguía oscura. Pero algo había cambiado. Algo invisible, pero definitivo. Porque esa casa, que había sido un lugar de espera, de dolor, de incertidumbre,
Ahora era un lugar de regreso, de cierre, de vida. Y mientras la lámpara seguía encendida junto a la ventana, ya no era una señal para alguien que venía a destruir. Era una luz. Para quienes habían logrado quedarse.